Ya chicos, vamos a tratar de avanzar, terminar este tema y luego hacer lo que es responsabilidad profesional. Como ya saben, el núcleo de esta fase es responsabilidad profesional. ¿Qué queremos saber? Bastantes aspectos que les sirvan a ustedes independientemente de la especialidad para nunca cometer una malpraxis, ¿no? De esa forma, cuidan al paciente y se cuidan ustedes. Eso es inevitable. Y si llegamos a la siguiente clase, terminando la siguiente clase, y no han captado justamente cuál es la forma o qué pautas deben seguir para evitar cometer una malpraxis, o no tienen claro, por favor, terminando la clase que nos viene, al final, preguntas hasta que entiendan, porque de ahí este tema no lo vamos a volver a tratar. Y ustedes ya están a puertas de hacer su internado, y después del internado, el CERUM, y después del CERUM, la especialidad. Ya prácticamente ustedes están, ya este es su último año, ¿no? Ya lo que queda es su práctica profesional, ya sea en internado, CERUM, residencia, su labor asistencial. Entonces recordemos que la medicina es una ciencia y es un arte. Recordemos que el médico asume una gran responsabilidad, no solo legal, sino también ético-moral, ¿no? Al atender a su paciente. Por lo tanto, el médico que asume esta responsabilidad tiene que conocer, ¿qué tiene que conocer para evitar incurrir en un acto médico equivocado o erróneo? ¿Qué es lo que tiene que conocer? En primera instancia, ¿no? La Lex Artis, ¿no? Que tiene por un lado todo lo que son guías, protocolos, guías de práctica clínica, textos especializados, todo el conocimiento autorizado, la excelencia, como se llama. Pero por otro lado tiene que conocer las leyes y normas que a ustedes les atañen. Ley General de Salud, Ley del Trabajo Médico, Ley de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Salud, ¿correcto? Entre otras cosas más, básicamente. ¿Qué más? Habíamos dicho que el acto médico es toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de su función, comprende actos de diagnóstico, prevención, tratamiento, rehabilitación, etc., incluso actos médicos indirectos como la investigación, la producción bibliográfica, la labor forense e incluso labor administrativa. Son abundantes las normas, gracias a Dios, que tratan acerca del acto médico, por lo cual es irrisorio, extraño, es blasfemo, por decirlo menos, cómo el Congreso se atribuye la capacidad de autorizar y admitir que actos realizados por otros profesionales lleven la denominación de acto médico. No le he seguido la línea de ese proyecto de ley, pero había un proyecto de ley para denominar acto médico al acto que realiza la obstetra, el odontólogo, y esos son actos obstétricos, odontológicos, como deseen llamarse, pero propios de su profesión. El acto médico es eminentemente una acción particular del médico cirujano. Entonces, ahí no sé, creo que el colegio médico se ha quedado un poco, porque si eso ha avanzado,
No tendría sentido. La Ley del Trabajo Médico, la Ley General de Salud, el Código de Ética y Deontología, versión 2023, la última, la anterior era del 2007. El artículo 89 también señala qué es el acto médico. Y habíamos mencionado cuál era el punto más importante acá. Recuerden ustedes, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. ¿Cuál era el punto más importante? El segundo, muy bien, donde nos decía que nosotros como médicos tenemos que responder por los medios o por los resultados. Por los medios. Nuestro contrato médico, nuestra actuación médica es de responsabilidad de medios, no de resultados. No podemos prometer resultados, ¿no? Sino hacer todo lo necesario para alcanzar la curación del paciente. La curación no es un derecho del paciente, la curación es una circunstancia que en el mejor de los casos vamos a lograr, pero no tenemos garantizado un resultado. Así yo opere a mi paciente la cirugía más sencilla. Si interviene la anestesia, ya per se tenemos posibilidades de riesgos y de resultados diferentes. Habíamos dicho que también actos administrativos, no puede ser pues jefe del servicio de pediatría un tecnólogo médico, ¿cierto? ¿Quién tiene que ser jefe del servicio de pediatría? Obviamente un médico. Sobre el tema de la dirección de los hospitales, ahora está un poco, bueno, pero obviamente, definitivamente los servicios sí tienen que ser liderados por un médico, ¿no? Y eso sí, es un acto médico. ¿Y por qué es un acto médico? Porque cuando yo asumo la jefatura del servicio de cirugía, debo realizar todas las acciones para que el paciente tenga una atención integral, para que en el rol de turnos haya cirujanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. No puedo ser un rol que el 24 todos estemos libres, ¿cierto? Hay responsabilidad. Tengo que hacer el requerimiento de insumos necesarios para que el servicio cuente con jeringas, gasas, material de curación, etcétera, etcétera, y etcétera, ¿no? Entonces, es un acto médico. Los actos de producción bibliográfica. ¿Quién va a escribir un libro o un tratado de cirugía de cabeza y cuello? Podrá ser, no sé, se me ocurre, un técnico de enfermería. No, tiene que ser pues el especialista en cirugía de cabeza y cuello. Actos de investigación médica, hay responsabilidad. Y eso tiene que ver con lo último que vamos a tratar en esta parte, que es consentimiento informado. Los actos médicos forenses. Lo que nosotros realizamos es un acto médico. Por eso, también nosotros podemos ser cuestionados. Nosotros podemos incurrir en malpraxis, claro que sí. Lecciones tenemos guías como médicos forenses, sí, tenemos bastante desactualizadas, pero tenemos la guía de procedimientos tanatológicos, tenemos la guía de lesiones, tenemos la guía de valoración de la integridad sexual. Entonces sí tenemos parámetros para realizar nuestra labor, por lo tanto, si los incumplimos, también podemos cometer malpraxis, ¿no? Claro, nuestras necropsias, nuestros cadáveres ya fallecieron, pero el procedimiento en sí, de acuerdo a lo que busca, los objetivos de la necropsia, también podrían ser viciados si no tomo en cuenta la lex artis. Entonces, el acto médico y la labor docente también deben mantener una armonía ética. El paciente no es un objeto, es una persona. Ya espero, bueno, ya no sé, en los hospitales ustedes lo saben más que yo, pero el paciente tiene un nombre, tiene un apellido, ¿no? El paciente no es la cama 109B, el paciente no es un cáncer gástrico, no es una diabetes mellitus descompensada, tiene nombre y apellido. Por lo tanto, no debemos deshumanizar al paciente. Por eso es que el paciente tiene la capacidad de autorizar o de negar que un docente, médico docente, permita la participación de sus estudiantes en una evaluación médica, ¿sí? Entonces, existe incluso un formato del MINSA de consentimiento informado para la labor docente en servicio. Incluso el formato de consentimiento médico de las evaluaciones de integridad sexual, porque no todas las evaluaciones médicas tienen consentimiento informado. Si yo en medicina legal evalúo a un paciente por violencia, obviamente el consentimiento es verbal, pero si es por integridad sexual, en el formato contiene dentro del procedimiento que yo tenga que preguntar al paciente si autoriza
la participación de estudiantes. Entonces el acto médico puede ser directo, yo directamente atiendo a mi paciente en actos de prevención, promoción, diagnóstico, recuperación y rehabilitación. Indirecto, cuando tenemos, por ejemplo, labor forense, cuando tenemos labor de investigación, producción bibliográfica. Y documental es, por ejemplo, la elaboración de un certificado médico, también es un acto médico. Y debe el acto médico, obviamente, contener con veracidad todos los datos del paciente. Los principios por los cuales se rige el acto médico. Antes del primum non nocere está el principio de beneficencia. Yo como médico hago todo lo que sea necesario para beneficiar a mi paciente, para curar a mi paciente. Mis actos y mis acciones dentro del acto médico no están dirigidos a otros fines. Y esto tiene que ver más adelante con algunos vicios en el acto médico. Y esto puede darse, sí, puede darse. A veces nosotros transgredimos los principios del acto médico, ¿no? Que en esencia primero dice beneficencia al paciente. Esto es extraño, pero entre el año 1997 y 2000 se examinaron unos actos médicos en un hospital de la ciudad, de nuestra ciudad. Resulta que las cesáreas deberían ser más o menos el 5 al 10% de partos, ¿no? Debería ser. Y resulta que en este hospital, increíblemente, el 60% de partos eran por cesárea. O sea, solo 40% de partos normales, vía vaginal, sí. ¿Y cuál era la razón? Quizás una epidemia de pelvis estrecha. Y es que ese era el diagnóstico, pelvis estrecha. Mujeres que después daban partos vaginales normales, pero no era el hecho. El hecho era de que había cambiado recientemente el libro blanco de CONAREM y se habían establecido pautas y cuotas de cesáreas, por ejemplo, para los residentes de primer grado, segundo grado y tercer grado. Entonces, el residente de tercer año necesitaba 40 cesáreas al año, se me ocurre, o 60. ¿Y cuántos residentes eran? 5 residentes. Entonces, ya no era que yo quiero beneficiar a mi paciente, ya tengo otras intenciones. No vamos a satanizarlas, probablemente académicas para que aprendan, pero ¿se dan cuenta qué es transformar un parto vaginal en una cesárea? Es multiplicar por 100 el riesgo de esa madre y su niño de padecer complicaciones. Un parto vaginal natural tiene 100 veces menos posibilidades de complicarse que una cesárea. Entonces, ¿se dan cuenta? No siempre el principio de beneficencia es el que prima, ¿no? Primum non nocere. No abstenerse, dice abstenerse de aquello que pueda causar daño al paciente. Entonces, mi primera meta es beneficiar al paciente, independientemente de las circunstancias. Segunda, no causarle daño. Tercera, todas las personas deben ser tratadas de manera justa. Y acá hay una diferencia. ¿Alguien me dice cuál es la diferencia entre justicia y equidad? Aunque acá más el concepto se refiere a equidad, ¿cuál es la diferencia entre justicia y equidad? ¿O son lo mismo? A ver, la lista ya está llegando por acá. ¿Por dónde está la lista? Ya, a ver, que avance la lista. Por favor. Ya, sí, ya. Puedo que viene para acá, ¿no? No, recién empezado, va para allá. ¿A recién empezó por acá? Ya, apúrense chicos, tienen la lista más o menos, yo calculo que en unos 15 ya deben haber completado. A ver, jóvenes aún. Los 3 jóvenes que están atrás en la parte final. A ver, el del medio, ¿cuál es tu nombre? Ángelo, coméntame, Ángelo, acerca de justicia y equidad. Y miren, jóvenes, acá, no vamos a decir está malo, que estamos conversando porque está en esto, los expertos también tienen sus contradicciones. Justicia y equidad, Ángelo, lo mismo, diferente, ¿cuáles son las diferencias? Yo creo que equidad es que las personas deben ser igualmente, y justicia es que deben ser tratadas. Ya, bueno, según tú, ¿son diferentes o son iguales? Son diferentes. Y efectivamente son diferentes. A ver, y hay un ejemplo, no lo he puesto acá, pero hay una imagen clásica, ¿no? Es un muro
donde del otro lado se ve que hay un espectáculo, ¿no? Y para este lado hay 4 niños. Uno alto, que no requiere ningún banquito, uno mediano, que requiere un banquito mediano, y uno chiquitito, o 2 pequeñitos que requieren unos bancos más altos para poder ver, ¿no? Equidad es darle a todos un banco mediano. O sea, equidad es darles a todos lo mismo. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Por eso es que el principio de justicia es más importante que el principio de equidad, ¿cierto? Entonces yo tengo pacientes y pacientes. Y este principio me permite, por ejemplo, darle sentido al servicio de triaje, ¿sí? Todos los pacientes que llegan a urgencia los debo tratar por igual y en orden de llegada, pero que hacer un triaje, ¿no? El paciente viene en paro, tiene que ser entendido primero. Entonces el principio de justicia y el principio de autonomía es el sustento, la base del consentimiento informado. Este principio de autonomía permite considerar al paciente como agente activo de las decisiones sobre su salud, ¿no? Y dice, no hagas a los demás lo que no quieras que hagan contigo. Entonces, el principio de autonomía es considerar a un paciente un ser pensante y que entiende lo que se le va a hacer en su proceso de atención. Entonces, las características del acto médico, y esto es muy importante, las características del acto médico, y esto es muy importante, son 4. Como siempre, la característica más importante, ¿cuál es? La número 2. La profesionalidad. Solo el médico cirujano puede realizar el acto médico. Y ahí se cierra, no hay opción a otra cosa. El acto de otros profesionales se llama acto de otro profesional. El tercero, el objetivo fundamental por lo cual el médico ejerce y realiza el acto médico es curar a su paciente. No alcanzar ciertas cuotas, no cumplir ciertos lineamientos, no beneficio personal, curar a su paciente. 4. La licitud. El acto médico debe estar en el marco de la ley. El acto médico no puede ser establecido fuera de la ley. Yo como cirujano plástico no puedo aceptar atender a un paciente que yo sé es un paciente sentenciado, una pena, quiere cambiarse el rostro. No puedo. Yo, médico cirujano, no puedo, como ha pasado, estas cosas han pasado, cirujanos plásticos en el Perú procesados por hacer cambios drásticos en la fisonomía de personas con antecedentes penales y sentencias altas, todo ha pasado. Si ustedes supieran todo lo que ocurre en nuestro país. Otro casito que está justamente fuera de la licitud, ¿no? Una clínica de cirugía plástica en Lima, en el año 2007, imagínense, hace 19 años, 2007, recibía a señoritas muy delgaditas que se iban a operar esta clínica y salían muy proporcionadas, un busto enorme, unos glúteos enormes, pantorrillas enormes, todo enorme. Y estas señoritas, después de salir muy proporcionadas, a los días viajaban todas a España. Y en España llegaban a otra clínica, en Madrid. Y resulta que iban muy proporcionadas y salían muy delgaditas. ¿Cómo se llama la obra? Tráfico ilícito de drogas, ¿no? Los implantes que les colocaban tenían droga líquida. Y estas señoritas prácticamente eran body packers, ¿no? O sea, eran currieros. Ha pasado en nuestro país, lo del rostro ha pasado en nuestro país, todo pasa en nuestro país. Perú es clave siempre. Para estas cosas también. Y nos falta la segunda característica, la más importante, la ejecución típica. ¿Y qué dice la ejecución típica? Ángelo, tu compañero de la derecha, ¿cómo se llama? Diego. ¿Diego? Diego. Diego. ¿Nos lees la segunda característica? Ejecución típica, es decir, que su ejecución está conforme con la ley Artis, que significa que el acto que se ejecuta se ajusta a la excelencia del momento. Exacto. El médico no puede innovar. Yo sé que ahora todos queremos innovar, la creatividad, perfecto, pero en el acto médico no procede. Salvo que esa innovación
con líneas de investigación siga el camino correcto, ¿no? Hago una investigación con las autorizaciones correspondientes y implemento un nuevo tratamiento para una enfermedad, puede ser, pero mientras tanto yo no puedo practicar con mis pacientes, yo no puedo irme fuera de lo que es la lex artis en ese momento, de lo que es la excelencia del momento. Puede ser que yo quizás sea muy innovador y lo que yo plantee en un futuro sea lo que es la excelencia, pero en ese momento yo tengo que cumplir con la lex artis. Y si yo quiero innovar algo, hay caminos, hay líneas de investigación para poder alcanzar un nuevo conocimiento, pero yo no puedo practicar con mi paciente, tengo que cumplir lo que dice la guía de práctica clínica. La pregunta es, ¿la guía siempre se debe cumplir al 100%? La respuesta es no, es una guía. Si la guía tiene 30 pasos, ¿yo me podría saltar alguno? Claro que sí. Sí tengo la justificación exacta para hacer eso. Paso 35 de la guía de práctica clínica de la enfermedad X. Si dice aplicar penicilina, por ejemplo, administrar penicilina, yo podría omitirlo si mi paciente es, por ejemplo, alérgico, ¿no? Entonces, esa es la forma en que de manera correcta se practica la medicina. Las etapas es una cuestión de complemento, las etapas del acto médico. Esto de acá es muy, muy importante, ¿no? Recuerden, como los principios, como los tipos de acto médico, como el segundo punto respecto a nuestro tipo de contrato. Ahora respecto a las etapas, ¿no? La etapa de empatía es cuando yo tengo contacto con el paciente, la de exploración, justamente sus antecedentes. La etapa ética ya cuando yo examino al paciente para de alguna forma alcanzar una conexión un poco más profunda y yo puedo obtener mayor información, hasta una etapa operativa donde ya con todo lo anterior puedo fijar un plan de tratamiento. Y esto es muy, muy importante, la relación médico-paciente, tan venida menos últimamente. Ya no hay tiempo, ¿no? En salud, en MINSA, tengo que tener 20 pacientes en una hora, ya no hay tiempo para establecer una relación médico-paciente. Jamás debemos permitir que eso ocurra. Ya saben, si a mí me hacen atender 50 pacientes en una hora y yo creo que no es necesario, debo hacer llegar mi disconformidad. Si no, me hago cómplice, si no, estoy conforme, si no, soy puro bla, 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 nomás me quejo, pero no hago nada. Obviamente no para ser conflictivos ni para parecer conflictivos, una carta, un correo, algo simple. Agoto la vía verbal, señor jefe, por favor, necesitamos tener más personal, menos pacientes por turno, no se puede hacer un acto médico adecuado. Y si no, de manera escrita porque no queda de otra, ¿no? La relación médico-paciente no debe ser sacrificada por nada. Y aún así, si me dan 2 minutos para atender a un paciente, debo optimizar esos 2 minutos. Jamás debo recibir al paciente, señor Juan Pérez, pase, tome asiento, dígame qué siente. Pero doctora, no me trate de otros temas, saber su dolor, desde cuándo apareció, dónde, en el abdomen. Ya, muy bien, esta es su receta, va a tomar esto y si sigue el dolor, viene por emergencia. Siguiente paciente, jamás debemos hacer eso. Pecado mortal. ¿Cómo creen que se va un paciente cuando es tratado así? ¿Se va bien? Se va más enfermo, les aseguro. Va a venir más veces, más trabajo para ustedes. Qué diferente cuando que tenga 2 minutos, así, practiquen eso, mirar a los ojos. Es lo primero que ustedes tienen que hacer, la conexión con su paciente. Y en todo, miren que estamos ¿saben qué es? Epidemia de sustentaciones, ¿no? Y hace 2 sustentaciones, una bachiller está exponiendo su tesis, toda la exposición miraba al techo. Yo me confundí porque, establecer contacto visual es muy importante y con el paciente es esencial. El paciente va a sentir confianza cuando el médico solo mira lo que escribe. Cuando el médico tiene una actitud de temor, de preocupación, yo creo que hasta los que sepan que tienen alguna dificultad para relacionarse, hasta tomen clases de teatro, de oratoria, eso es muy importante, no es que vamos a actuar con el paciente, pero es muy útil. El paciente tiene que saber que su médico es un capo,
que domina, que sabe, que lo va a curar. Díganme si me equivoco, tiene que ser así. Ustedes van a tener confianza cuando ven que el médico habla bajito, mira el piso, se frota las manos. Yo ya estaría asustada, ya, que me va a operar, ya me asusto, ¿no? Es natural. Entonces el médico tiene que tener esa capacidad. Incluso hay una parte que dice del juramento hipocrático, dicen que, bueno, ya exagera también Hipócrates, creo. Pero en el original dice que el médico debe ser bellísimo. Entonces hay que explicarlo. Sí, debe ser así, pero debe tener tal actitud, tal presencia que el paciente se sienta pues súper confiado, súper feliz. Y eso es muy importante. Esas son las bases. Y esa es la primera vacuna contra las denuncias de malpraxis, que se han incrementado un 30% en los 5 últimos años. Ojo, ya el paciente denuncia por todo y todo. Con los chicos de los grupos que estamos rotando estamos viendo denuncias, ¿no? Denuncian ya porque sí, ¿no? Entonces, entendamos que la relación médico-paciente es muy importante. Esto no solamente es importante porque está en el curso, está establecido en las normas y leyes de nuestro país, Ley General de Salud, Código de Ética de Odontología, Ley de Trabajo Médico, ¿ya? Entonces, el médico debe relacionarse con el paciente en igualdad de condiciones respecto a su condición humana. Humanos atendiendo humanos. El médico no es Dios, es un humano atendiendo humanos. Pero tenemos una función particular, sí tenemos que impartir confianza, autoridad, ¿no? Eso es muy importante. Por eso dice, no implica que el médico abdique de su competencia profesional. No es que vamos a agachar la cabeza frente al paciente, porque vamos a ver los tipos de relación médico-paciente. Esto se establece por una decisión voluntaria, ¿no? Pero también puede ser una acción unilateral en caso de emergencia. Yo acudo a mi médico, es voluntario. Me atropella un carro, estoy inconsciente, obviamente no voy a tener esa voluntariedad, va a ser unilateral. Por terceras personas, ¿no? Si, por ejemplo, soy interdicta, no puedo decidir o no tengo capacidad para decidir por mí, decide otra persona, entonces me puede llevar a atención médica. Entonces, 3 modelos. El paternalista. Esto todavía se sigue dando en hospitales del servicio público. El médico es un dios, el paciente no puede contradecir. El modelo autónomo, esto en las clínicas privadas. El paciente paga, por lo tanto exige, ¿no? Y si yo voy a una clínica con un resfrío, yo quiero que el doctor me dé antibióticos, inyecciones, descanso médico, pastillas, vitaminas, todo. Pero si el médico me dice, no, señora, es viral su tratamiento, y su proceso es viral, su tratamiento es reposo, tecito de miel con limón y descanse, mire su yo soy y todo va a estar bien, ¿no? Entonces, no, es un mal médico, ¿cómo no me va a recetar? Yo quiero antibióticos, señor, doctor, si usted no me receta, me voy a quejar a su dirección y que lo voten. El médico recetando, inyectable, antibióticos, eso pasa. ¿Ustedes creen que no pasa? Pasa. Entonces, tampoco, ni el modelo paternalista ni el modelo autónomo. El modelo responsable es el ideal. El médico entiende que su paciente es un ser autónomo y el paciente entiende su función en la relación médico-paciente y sabe que por su bienestar tiene que obedecer todo lo que el médico indique. Problemas del acto médico, ausencia de garantías. Ustedes llegan al centro de salud a hacer su salud, que ahora está más mediático el tema de los lugares y las condiciones en las que se hace el según, que no hay ni luz, no hay medicamentos, no hay personal, no hay llave, está todo con candado y ni llave hay para abrir. A veces es así, no hay garantías. Se cuestiona la legitimidad del acto médico. Si yo en esas condiciones atiendo a un paciente, hasta es posible que me denuncie, ¿no? Esa es una situación bien compleja. Efecto de la tecnología y desinformación, ¿no? Como yo vi en TikTok que mi enfermedad se trata así, yo quiero que el médico me trate de esa manera, ¿no? Que exijo. Desmotivación del recurso humano, pues si nosotros vemos los sueldos del personal de salud en nuestro país son mucho menores que el promedio para toda Latinoamérica. Proliferación y masificación en la formación del recurso humano. Antes de que SUNEDU empezara sus funciones, se creaban facultades de medicina, enfermería, odontología, como cancha, ¿no? Sin controlar si tenían campo clínico, laboratorios. Ahora eso se ha controlado, pero parece que otra vez un poco se ha flexibilizado eso, ¿no? Y en qué condiciones se va a estudiar.
¿Cómo voy a aprender yo? Después de la pandemia, ¿se acuerdan que habían videitos donde estaban atendiendo el parto y se quedaban con la cabeza? Y todos se reían, efectos de la pandemia. Pero la pandemia trajo la educación virtual que para ciencias de la salud no se adecuaba, pero hace más de 20 años muchas facultades brindaban servicios educativos sin las condiciones necesarias. Cultura de calidad sin recursos, sin presupuesto, o sea, queremos mejorar la calidad en salud y no hay presupuesto. La recertificación que actualmente es solo con portafolio, pero este año, hace menos de 2 meses, el Colegio Médico ha alcanzado su denominación como institución certificadora de competencias. ¿Y qué significa eso? ¿Alguien sabe qué significa eso? Que tanto la colegiatura, probablemente no se sabe, con la recertificación, ya no es portafolio, ya no es entrega de documentos y le entregan la colegiatura, no, sino que ya han empezado a certificar la competencia de RCP. Esto quiere decir que te va a tomar tu examen, tu ECOE te va a tomar el colegio médico y te va a decir puedes estar colegiado o te va a recertificar. Nosotros ya 5 años con su ECOE de RCP. Y ustedes están beneficiados porque tienen todo un curso de soporte básico vital, ¿no? Y eso se va a hacer en el colegio. Y la próxima competencia que va a certificar es atención de parto. Y la siguiente es atención del recién nacido. Entonces, se dan cuenta que la recertificación ya no va a ser como era antes, ¿no? Y es mejor, es mejor. Violaciones de los derechos para el médico y para el paciente, si no recordemos lo que pasó en el tiempo de las esterilizaciones forzadas. Ausencia de políticas y normatividad, y eso sí, nosotros, aunque ustedes no lo crean, sufrimos muchos vacíos legales. Un vacío legal, y más que vacío legal, una gran contradicción, lo vamos a ver en secreto profesional, ¿no? Que padecemos como médicos. Entonces el acto médico ya sabemos que es un derecho, se ejerce como derecho, respeto al individuo como persona y genera garantías. ¿Cómo se desvirtúa el acto médico? A través de la deshumanización. Entendamos, jóvenes, que estamos en una era de deshumanización. El ser humano y el médico también se ha deshumanizado. Entonces, humanicémonos. Este es un micro llamado, porque tenemos tan poco tiempo, de humanizarnos nuevamente. ¿Qué es un ser humano? Es aquel que se conmueve con lo que le ocurre al otro ser humano. Pero ya no nos pasa eso, ¿no? Ahora, si vemos que alguien se está lanzando al puente Chilina, inmediatamente sacamos el celular y lo primero que hacemos es hacer todo el video y luego empezamos a compartirlo. Y nos afligimos 10 segundos. ¡Qué desgracia! ¿Cómo se lanzó? Pasan 20 segundos, estamos haciendo nuestra vida normal, mirando televisión, hablando de nuestras cosas. Somos deshumanizados. Cuando la pérdida de la vida de una persona debe conmovernos, ¿no? Como si fuera un familiar nuestro, como si fuéramos nosotros mismos. Más aún si somos médicos, la vida de nuestros pacientes, la enfermedad de nuestros pacientes debe conmovernos al punto de movilizarnos para brindarles la mejor atención. Y estar preparados para cuando nosotros atendamos un paciente y ese paciente fallezca. Si nosotros hicimos, y eso debemos tenerlo bien claro, si nosotros hicimos todo lo que en nuestras manos estuvo, seguramente va a haber un momento natural de congoja, pero luego debe haber un tiempo de paz, porque hicimos todo lo que en nuestras manos estuvo. Y si no, seguramente vamos a tener un proceso de aflicción, porque eso es natural, no es algo que no tengamos conciencia, vamos a estar normal. Pero, ¿y cuándo empieza eso? Acá. Cuando ustedes empiezan a hacer todo lo que en sus manos estuvo, acá, en su preparación, ¿no? En ese tiempo que ustedes tienen que repasar y estudiar una materia y decir qué pesado, qué grande el tema, el contenido, pero piensen que eso les va a servir en algún momento para salvar la vida de un paciente. Beneficios económicos, ¿no? A veces el médico, como su sueldo promedio no es suficiente, aunque depende, no sé, pero yo asumo, ¿no? Si el médico ganara 20.000 soles, quizás no estaría corriendo para acá, para allá, que sale del hospital, se va a la clínica, de la clínica a su consulta privada y así, ¿no?
Y termina siendo esto perjudicial para el acto médico. Claro que sí, porque imagínense, el médico estuvo de guardia toda la noche, emergencia, 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 y a las 7 saliendo de su guardia se va a operar. ¿Cómo va a operar ese médico? Bien, en todas sus condiciones, ¿no? Entonces allí surgen los actos médicos inadecuados que conocemos como malpraxis. Y esa es la razón por la que yo digo, ¿no? Cuando recibo las historias clínicas, pero este doctor pues es una eminencia, ¿no? Tiene años de experiencia, ha sido nuestro profesor incluso. Y luego vemos el acto médico, analizamos y es una grave omisión. Entonces ahí está pues, probablemente puedes ser muy bueno en lo que haces, pero no estás en las condiciones al 100% óptimas para operar a tu paciente. Y eso es algo que tú debes identificar. Superespecialización es otro tema. Breve nomás les comento, tuvimos un caso de un soldadito de uno de los cuarteles de nuestra ciudad, que llegó a un hospital de nuestra ciudad con fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal. Entonces, de medicina lo pasaron a cirugía. Cirugía dice apendicitis aguda. Y como el paciente estaba muy, muy comprometido en su estado general, casi ya somnoliento, fiebre altísima, ellos colocan peritonitis aguda y lo llevan a sala. Hasta ahí está bien. Cuando entran a la sala, encuentran un apéndice congestivo. ¿Qué significa apéndice congestivo? Apéndice congestiva es nada. Cuando lean apéndice congestivo es apéndice sano. Muchas veces los cirujanos operan apéndices sanas. Y eso no está mal. No está mal. Porque recuerden que el gold estándar, en el caso de apendicitis, es que la clínica, dolor en voz ilíaca derecha, con eso, dolor persistente, puedes operar a tu paciente. Y si no tenía apendicitis, ponle apéndice congestiva, ya está. Pero ves que tu paciente quizás tenía un cólico y no está de más. Porque es peor, y ahí sí, es peor no operar una apendicitis que si era apendicitis. Y eso puede ser que sí, ¿no? Le generamos, hay un riesgo, ahí tienes que sopesar. Hay un riesgo si lo operas, hay un riesgo de que la anestesia puede ser, pero el riesgo de que esa apendicitis se complique es mayor. Pero en este caso de este soldadito, era un soldadito que ni familia tenía, no tenía nadie, solito, vino de un lugar de lejos, de la sierra, estaba haciendo su servicio militar, dolor, y lo operan en el hospital. Y le ponen apéndice congestiva. La pregunta es, ¿una apéndice congestiva podrá haber causado todos los signos y síntomas que tenía el paciente? Leucocitosis, dolor de cabeza intenso. El hecho es que incluso había incontinencia urinaria en los síntomas. Un síntoma raro, pero el hecho es que si ya lo operaste y era una apéndice congestiva y esa era la causa, la evolución del paciente tiene que ser buena. Sin embargo, el paciente seguía con fiebre, seguía con dolor de cabeza, incluso empezaba a hablar incoherencias, sentía adormecimiento de las piernas. La verdad que atípico, tampoco era tan claro el caso, ¿no? Pero solamente pasaban visita a los cirujanos, mañana, tarde y noche, herida operatoria en buenas condiciones, herida operatoria en buenas... ¿Y quién registraba todo lo que le pasaba al paciente? ¿Quién creen? La enfermera, las santas enfermeras. Paciente habla incoherencias, dijo esto, dijo lo otro, se llama el médico, señala continuar con tratamiento. Paciente no siente las piernas, paciente con fiebre alta. Y la evolución del médico, herida operatoria en buenas condiciones, herida operatoria en buenas condiciones. Tercer día postoperatorio, paciente convulsiona. Lo están llevando a tomografía y fallece. Pasa necropsia. Ahí sí nosotros tenemos todo para ver. ¿Cuál era la causa de muerte? Una meningitis purulenta a todo dar. ¿Cuál era el error del médico? ¿Cuál fue el error del médico? ¿Qué dijeron los 3-4 cirujanos del servicio que estaban involucrados y fueron denunciados por la fiscal? Porque no había familia que denuncie. La fiscal, recuerdo el nombre de la fiscal, ella dijo, yo voy a denunciar. Y a ella de oficio denunció y siguió el caso, se fue a juicio. ¿Y qué decían los cirujanos?
generales. Nosotros somos cirujanos, no tenemos por qué tratar una meningitis. Y eso es correcto, ellos no tienen por qué tratar. Pero antes de ser especialistas, ellos son médicos generales y tienen que advertir las alteraciones que tiene su paciente. Está bien, ya lo operé, pero el paciente tiene fiebre, está hablando incoherencia. Pídele su interconsulta a medicina, hazle sus exámenes auxiliares. Nadie exige que llegues al diagnóstico, pero haz lo que tienes que hacer. Entonces, la superespecialización a veces resulta de doble filo, ¿no? Porque nos hace a nosotros centrarnos. El otorrino, laringólogo, solo ve que su paciente es oído, nariz, garganta. El oftalmólogo, ojos. El traumatólogo, huesos. Y pasa. Entonces, también es un factor. ¿Qué requisitos necesito para ejercer el acto médico o realizar el ejercicio médico? Habilitación profesional, título profesional, colegiatura, si es especialista, Registro Nacional de Especialidades, Código de Ética y Ontología, juramento hipocrático. Todo eso lo sabemos, sí, pero nos vamos a centrar en el Registro Nacional de Especialidades. Buen tiempo, ahorita no veo tanto, esperemos que haya bajado realmente y no sea que no hay denuncias, pero muchas denuncias por médicos generales que realizan cirugías propias de la especialidad de cirugía plástica. Casos que han llegado a juicio, casos bien complejos. Por eso existen las competencias. ¿Y dónde están las competencias? El CONAREM me dice muy bien cuáles son las actividades que va a realizar el especialista, por lo tanto, esas actividades ya el médico general no las puede realizar. ¿Cuándo un médico general podría realizar una actividad propia de los especialistas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando no existe forma de llegar a una... Yo estoy en un cerro, mi paciente tengo un centro quirúrgico y no hay conexión, no hay forma de llegar a un especialista, se rompió el puente, se cayó el huaico. Podría quizás, si es que no hay otra forma y quiero salvar la vida del paciente, podría ser que se justifique que yo haga un acto propio de un especialista, ¿no? Pero acá en la ciudad, entonces es importante, la Asociación Médica Mundial elaboró el Manual de Ética Médica y el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico son instrumentos importantes que esto de deontología médica rige nuestra labor. ¿Y qué es la deontología? ¿Es lo mismo que la ética? ¿Es lo mismo que la moral? La ética es interna, muy interna, muy difícil medir la ética a veces o valorar si alguien tuvo una conducta realmente ética. Lo que se ve es visible es la moral y sobre todo la deontología. Deonto viene de deber. Entonces, todo lo que yo debo de hacer, ¿y dónde está todo lo que yo debo de hacer? En el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico. Entonces, eso es visible. Si dice el Código de Ética y Deontología, dice en uno de sus artículos que el médico legista no puede pronunciarse sobre la responsabilidad penal o profesional de sus colegas. Entonces, si lo hago en un documento, yo coloco, el doctor Juan Pérez incurrió en falta grave, negligencia médica, estoy faltando a mi Código de Ética y Deontología. Si el Código de Ética y Deontología dice que el médico no deberá superar sus competencias, habla de las especialidades, porque comete intrusismo, también debo tomar en cuenta eso. Si dice que el médico no puede hacer propaganda, publicidad de sustancias que no tengan o de que sean de dudosa procedencia, también. Pues. ¿Se acuerdan que una vez, hace unos 4 años, 3 años, ya no me acuerdo, 3, 4 años, un ministro de salud tenía antecedentes de haber vendido la famosa agua hexagonal? Lean, a ver, googleen el agua hexagonal, que un ministro había extendido, vendido, hacía sus propagandas. Bueno. Y la deontología es lo que el médico debe de hacer y está muy relacionada con los derechos del paciente, ¿no?
Entonces el paciente, de acuerdo a la Asociación Médica Mundial, tiene derecho a escoger libremente al médico. Ah, pero eso será en otros países. No, es en el Perú, 29.414, artículo 15, si no me equivoco del artículo. Dice que el paciente tiene derecho a escoger libremente a su médico. Derecho a tomar decisiones respecto de sí, artículo 4 de la Ley General de Salud. Ninguna persona será sometida sin su consentimiento a ningún procedimiento invasivo o cirugía. Derecho a la información sobre su enfermedad, consentimiento informado. Derecho a morir con dignidad. Derecho a recibir o rehusar apoyo espiritual. La Constitución, ¿no? Establece que el artículo 1 y el artículo 2, estos dos primeros artículos, tienen o contienen la defensa de la persona humana y de su dignidad. El Código de Ética y Deontología también. Este es del Código de Ética y Deontología, del respeto a los derechos del paciente. Artículo 100, el médico debe respetar, bla, bla, bla. El paciente tiene derecho a ser atendido con consideración y pleno respeto de su intimidad y privacidad, elegir a su médico de manera autónoma, ser tratado sin interferencia administrativa por médicos que tengan suficiente autonomía para realizar juicios clínicos, recibir toda la información que sea veraz, oportuna, comprensible acerca de su diagnóstico. Doctor, ¿me puede informar sobre mi enfermedad? No, señora, le tengo que atender a otros pacientes. Entonces no es una opción, no es un favor que ustedes le hacen al paciente si ustedes le informan al paciente sobre su enfermedad de manera comprensible, sobre su diagnóstico, sobre su tratamiento. No es un favor, es una obligación. ¿Podrían ustedes ser denunciados ante el colegio médico por incurrir en no cumplir con este artículo? Sí. ¿Pueden ser sancionados? Sí. ¿Inhabilitados? También. Y ahora que los pacientes andan con su grabadora, ¿no? ¿Quién sabe? Y lo graban y, doctor, ¿me puede decir? No tengo tiempo. Ah, ya, lo grabo, lo llevo al colegio médico, denuncio al médico, sancionado. Conocer el nombre completo del médico tratante. Doctor, deme su nombre. No, yo no le pido a recursos humanos que le den mi nombre. El médico debe tener incluso su identificación visible, ¿no? Que se respete la confidencialidad del acto médico de la historia clínica, así como sus datos personales. Que las discusiones relativas a su cuadro y las consultas sean confidenciales y con la mayor discreción. Que se respete su pudor e intimidad. Señora, la voy a examinar, soy ginecólogo. A ver, pasen los 15 alumnos del grupo que no hice ayer. No, respeto a su intimidad. Recibir la explicación completa si va a ser referido a otro médico. Que se le entregue el informe de alta al finalizar, a no ser sujeto a investigación sin su consentimiento. Afirmar el consentimiento informado como expresión de haber comprendido lo que se le ha explicado. Que se respete el proceso natural de su muerte. Recibir atención prioritaria en casos de emergencia, teniendo en cuenta su estado de gravedad o dolencia. Ser informado oportuno y debidamente sobre las medidas prácticas concernientes a la protección de su salud. En el caso de niños, a ser hospitalizados en compañía de su madre o familiar responsable siempre que sea posible. A ser protegidos contra el maltrato físico, moral y sexual, ya que se garantice su alimentación con los controles adecuados. Al alivio del dolor y sufrimiento durante su atención. Etcétera, etcétera, etcétera. La Ley General de Salud también establece que toda persona tiene derecho a lo mismo. Deberes del paciente. También tiene deberes. Sí, el paciente tiene la obligación de informar de manera veraz y oportuna. Veraz, decir la verdad, oportuna en el momento que el médico se lo pregunte. Y ahí hay un caso tristísimo, súper triste. A mí me llegaron 7 tomos de historia, entonces yo pensé que era para ver pues responsabilidad profesional. Ya estaba muy preocupada, dije esto no lo voy a acabar ni en un año, porque si una de 100 páginas me demora un mes. Entonces revisé toda la historia y era una mujer de 27 años, hace unos años, que había ido al hospital de Goyeneche con dolor abdominal y fiebre. El doctor lo examina, no hay ganglios, diarrea sí un poco. Examen de heces negativo, hemograma negativo, y le dice, su última regla, estoy con mi periodo menstrual. Hijos 1 de 7 años. Muy bien, no hay nada por acá, pague 10 soles para su interconsulta a ginecología y regrese. La paciente salió y no regresó hasta el 3er día. Regresa la paciente. ¿Qué dijo la paciente? Que estaba con su periodo menstrual. Le preguntaron si tenía actividad sexual y dijo que hace 6 meses no tenía pareja. Regresa 3 días después en shock.
estaba en shock séptico. Estaba inconsciente, la examinan, colocan el espéculo, sale un líquido achocolatado malnutrido. Laparotomía. Cuando hacen la laparotomía, un útero perforado que se deshacía. Le habían realizado un aborto clandestino, le habían perforado el útero y estaba con una peritonitis a todo dar. Tenía casi 4 litros de pus en el abdomen. Lavados, 20, 30 litros de solución salina. Sale de sala de operaciones, le sacan el útero, ya no va a poder tener hijos, 27 años, qué pena. Se está recuperando en UCI y al 4.º día de estar en UCI, el pie derecho, morado, violáceo, frío, con crépitos, pulso débil, casi ya no había pulso, una gangrena por Clostridium, producto de la amputación de tercio medio, miembro inferior derecho. Para resumir, miembro inferior izquierdo, miembro superior izquierdo. Solo tenía la mujer el brazo derecho. Cuando pensaron que todo había acabado, el abdomen, la piel del abdomen negra, violácea, fría, tuvieron que sacar toda la piel del abdomen, injerto. La mujer estaba 7 meses en el hospital con depresión terrible. El paciente tiene la obligación de brindar información veraz y oportuna, y este caso está asociado a otro caso. Artículo 30 de la Ley General de Salud. A ver, chicos, artículo 30 de la Ley General de Salud. ¿Qué dice artículo 30 de la Ley General de Salud? Chupetina, pero en la otra clase. A ver, ¿quién encontró? Levanta la mano, la mano. Fuerte, un voz de hombre. A ver, ¿qué dice? Nota la lista. La lista, por favor, ya. Ya terminaron, ¿no? Me falta la lista. Acérquense, de paso que respetan 5 minutos. Acérquense todos, por favor, los que falten la lista acá para que llenen su asistencia. Que ella me la puede firmar. Doctora la ley 2684. ¿Sí? ¿Lista? A ver, joven. Eso fui yo cuando me tocó de cirugía, igual. Dice la cabina. Bien, a ver entonces. Shatva Ananda Tira. Cuéntanos, ¿qué significa tu nombre? Shatva es
¿Cómo podemos conocer a una persona que es más a lo natural, a la naturaleza, a lo espiritual? Ya, Shatma como que naturaleza. Sí. Ananda, Consensuadora, puede ser conocedora de conocimiento eterno. ¿cómo? Conocedora de conocimiento eterno. Conocimiento eterno. Wow, eso está poderoso. ¿Qué se llama? Sí, un ser que no se ve afectado por las cosas materiales, no se perturba por el aspecto material. Como Diógenes de Sinope. ¿Conoces a Diógenes de Sinope? Porque por ahí vas, ¿ah? ¿Sí se acuerdan de Diógenes? Diógenes era un filósofo. Yo creo, a ver, ¿quién cree que Diógenes tenía esquizofrenia? Yo creo que sí, ¿ah? Pero eso no le quita lo genial, lo inteligente, lo sabio. Pero yo creo que sí andaba en algo, en drogas, no creo, por fuera. Sí, Diógenes de Sinope era un hombre un filósofo que tenía muchas posesiones, muy rico. Era un filósofo griego que tenía sus discípulos, yo creo que también lo seguían. Y se desprendió de todas sus posesiones. Porque él dijo, ¿para qué quiero casas? Eso no me da la felicidad, regaló sus casas. ¿Para qué quiero sirvientes? Y tenía su sirviente que siempre lo seguía, pero a todos los demás los dejó libres. Y uno quiso quedarse con él. Y dijo, ¿para qué ropa? Si el clima hace calor, se quitó la ropa. Y ni siquiera tenía su plato. Dijo, con mi plato, ya, botó el plato. Porque dijo, yo puedo tomar agua con mis manos, ¿para qué quiero el plato? ¿No? O sea, tira, totalmente tira. ¿Tira da ira? Bueno, se conoce Daira, pero... Daira. ¿Y cuál es el que usas? Shatma. Shatma. Ya, son palabras hindúes, sí. Y así Diógenes, pues. Así era Diógenes de Sinope. Ay, pero tenía unas filosofías raras, mejor ni les cuento. Bueno, a ver, Shatma, dinos, ¿qué dice el artículo 30 de la Ley General de Salud? Bueno, me enseñó que establece la obligación a los profesionales de salud, médicos, enfermeros, de denunciar ante la autoridad competente indicios de la comisión de delitos. Atención, ¿qué dice más fuerte, por favor? De denunciar ante la autoridad competente indicios de la comisión de delitos, lesiones, abortos delictivos, etc., que detecten durante el ejercicio de su profesión. Artículo funesto 30 de la Ley General de Salud. Yo que tengo mesas de trabajo con fiscales, jueces, siempre he reclamado hasta congresistas, ¿cómo es posible que este artículo siga vigente? Este es un artículo que lesiona nuestra principal función. Todo lo que hemos hablado se echa abajo. Esta pobre mujer de 27 años, ¿qué le iba a decir al médico que se ha hecho un aborto clandestino? Porque obviamente le iba a artículo 30, la tiene que denunciar. ¿Y cómo terminó? Víctima de un exabrupto, una exageración de la justicia. El médico, como siempre lo he dicho, no es operador de justicia. Nuestra función no es castigar el delito ni encontrar delincuentes. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Que si la autoridad viene y me pregunta, obviamente tengo que decir la verdad, pero yo no tengo por qué. No tendría por qué. El secreto profesional del médico debe ser sagrado. El paciente debe venir y decirme, no sé, me realicé un aborto, con todo lo que tenga que decirme para que yo pueda proceder a cuidar su salud. Es un artículo muy controversial. Dicho sea de paso, una doctora de la Cruz Flores, hace más de 2 décadas, en el tiempo del terrorismo, atendió a un paciente por herida por arma de fuego, ¿no? Y no dio parte de la policía en la atención del derecho médico. Ahí podría haber algo más, pero igual fue sentenciada por jueces sin rostro a 30 años de cárcel por terrorismo. Apeló a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una médico pediatra. Y finalmente, después de no sé cuántos años que estuvo en cárcel, la liberaron. Y exigió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tampoco soy fan de la Corte Interamericana, pero bueno, exigió que el Estado peruano modifique, corrija o saque ese artículo 30 del 2000 de la Ley General de Salud hace más de 20 años. Y hasta ahorita sigue igual. Y la pregunta es, entonces, transgrediendo nuestro derecho al secreto y deber al secreto médico, tenemos que denunciar. No queda de otra, pero no es lo que debería ser, ¿no? Entonces, volvemos al deber del paciente de informar de manera veraz y oportuna.
de cooperación. El paciente tiene que cooperar en todo lo que el médico le indica para recuperar su salud. El paciente tiene la obligación de tratar con respeto al médico, a los paramédicos, a los acompañantes, facilitar datos sobre su estado físico, cuidar las instalaciones, colaborar con el mantenimiento de los ambientes que usa, firmar el documento de salida voluntaria, pagar honorarios al médico según corresponde, ¿no? Ya lo hemos visto, deberes del médico. El secreto es un derecho y un deber del médico, el secreto profesional. La información adecuada y el consentimiento, la obligación de conocimiento. El médico tiene que tener la capacidad necesaria para brindar una atención médica adecuada. Obligación de diligencia y técnica, ¿no? Todo lo que en mis manos esté. La asistencia y consejo, certificación de la enfermedad y tratamiento adecuado. Alcanzar el grado necesario de conocimientos, informar al paciente. Deber del médico, derecho del paciente, informar al paciente sobre su diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Aplicar técnicas aceptadas y habituales. Probablemente por la larga lista de pacientes que ustedes tengan, quizás no todos le pueden explicar de manera, pero si el paciente dice, explícame esto, dígame esto, quiero entender esto, ustedes tienen que hacerlo. Respetar la voluntad del paciente. Derechos del médico, ejercer la profesión de forma libre y sin presiones, contar con lugares de trabajo adecuados, disponer de los recursos necesarios. Y la cuarta, que es súper importante, no emitir juicios concluyentes sobre los resultados esperados, es un derecho del médico. No, usted tiene que garantizarme que la operación va a ser el 100% exitosa, no puedo. Recibir trato respetuoso, información veraz, acceso a educación médica continua, participar en estudios de investigación, asociarse, proteger su salud, ser indemnizado por daños y perjuicios, remuneración extraordinaria por riesgos profesionales, acceder a exámenes médicos preventivos, salvaguardar, tiene derecho a salvaguardar su prestigio profesional, recibir una remuneración por servicios y obviamente ya dijimos la información. El derecho a la salud, el enfoque de derechos de salud son los dos contextos nada más de lo que hemos dicho, ¿no? El derecho de los usuarios de los servicios de salud ya está protegido por una ley, el paciente debe ser tratado, ¿no? Poner a disposición del paciente todos los medios adecuados para su diagnóstico, tratamiento, atención de emergencia, información. Los servicios de salud deben ser accesibles, no se debe propiciar la discriminación física, económica, desinformación ni falta de respeto a su privacidad. Autonomía del paciente, consentimiento informado. Respeto a la diversidad cultural de la prestación. Algunos pueblos en el país tienen como aspecto cultural el uso de las parteras. Entonces el médico no puede ir a decir, no, usted no atiende, yo atiendo. No, sino capacitarla, supervisar el trabajo que ellas realizan. Es una señal, es el respeto a la cultura del paciente. Yo hice mi serum en Chucarapi, y en Chucarapi, que es acá cerquita nomás, había un técnico de enfermería que era el partero. Si bien yo atendí 2 partos, pero porque las personas de las que atendí los partos no eran del lugar, porque todos los del lugar querían que el señor Ángel atienda sus partos. Y esa es la razón porque en Chucarapi, los chiquitos y jóvenes adultos ya, Angélica, María Ángela, Ángelo, Ángelo, Dángelo, todos los hermanos de Ángel. La verdad. Entonces, respeto a la diversidad cultural. ¿Y qué me decía el señor Ángel, no? Una persona mayor. ¿Puedo usar el establecido? Normal, use, yo verificaba que todo esté bien, observaba, él atendía los partos, ¿no? Porque eso es un respeto a la práctica cultural. Competencia técnica, relaciones interpersonales, confort, monitoreo, etc. Y pasamos a consentimiento informado. Yo me compré un libro hace poquito más, donde está Joseph Mengele. ¿Saben quién es Joseph Mengele, no? El ángel de la muerte. Un libro muy interesante, sobre todo de todo el recorrido después de sus atrocidades. Joseph Mengele en Auschwitz, este es el pabellón donde él ejercía sus atrocidades. Él tenía una fijación por la raza, pero también por los gemelos, ¿no? Gemelos judíos que nacían, los sometía a una cirugía y los volvía siameses para ver si funcionaba. Quería cambiarle el color de los ojos
marrones o color miel de los judíos o negros por último, a celestes o azules y hacía sus técnicas muy extrañas, ¿no? Entonces, como él, muchos médicos en este periodo tan negro de la historia cometieron atrocidades, ¿no? Por eso es que en Nuremberg se señaló que nunca más un ser humano debe ser sometido a ningún tipo de procedimiento sin su consentimiento, ¿no? Después de tanta atrocidad vivida en estos campos de concentración. Entonces, ¿qué es el consentimiento informado? Por esencia es un procedimiento. Y a veces es difícil, ¿no?, poder explicarle y que el paciente entienda. Entonces, consentir es la capacidad de aceptar un tipo de acción sobre una persona por parte de otra. Y esta diapositiva es muy importante. Muy importante. Porque si bien la imagen no está tan nítida, nos dice algo. Si leemos de abajo ya podemos ver que es una paciente, una médico muy amable, le está dando acompañamiento, ¿no? Y ahí está la enfermera, como siempre, ahí toda solícita, ayudando a los médicos. ¿Y el médico qué está haciendo? Parece que es el médico principal, el médico tratante, ¿no? Como la ley general de salud y la ley de la historia clínica, la norma técnica de la historia clínica y la directiva para llenado de certificado de función médico tratante tiene una denominación particular. Bueno, el médico tratante, ¿qué está haciendo? Está escogiendo el tratamiento. Pero la paciente es una paciente consciente, es una paciente en sus cabales, adulta, no tiene ninguna enfermedad, puede decidir, pero el médico está decidiendo. ¿Y qué dice abajo? La falta de respeto de la autonomía del paciente competente es infligirle un daño. ¿Y cuándo cometemos ese daño? Cuando no realizamos el consentimiento informado. Ay, pero en estos tiempos, en estos años, ¿quién no va a hacer el procedimiento? Bueno, lo hay. A nosotros nos siguen llegando historias de procedimientos quirúrgicos sin consentimiento informado. Y es un derecho. Entonces, por ejemplo, artículo, en la otra, bueno, esto ya solamente es el marco legal, lo pasamos rapidito. El Código de Ética y Deontología señala que la autonomía, el principio de autonomía implica que el médico debe respetar el derecho de la persona, ¿no? A veces un consentimiento informado completo puede ser cruel para el médico y para el paciente, ¿no? No necesariamente hay que explicar todo, pero sí lo necesario. ¿Qué debe contener el consentimiento? Filiación, explicación del motivo, condiciones del servicio, diagnóstico, pronóstico, forma de tratamiento, objeto de la intervención. Objeto de la intervención, ¿es exploratoria, es diagnóstica o es terapéutica, tratamiento? Objeto de la intervención, información, costo-beneficio, descripción del procedimiento, protocolo aprobado, la guía, alternativas de tratamiento, riesgos y consecuencias de la intervención, efectos secundarios y perjuicios del tratamiento, opción de desistimiento, opción de revocar el consentimiento. Tiempo utilizado para consentir, lugar, fecha, firma del paciente. Requisitos para el consentimiento, competencia. El paciente debe ser competente, sano, despierto, vigilia, adulto. Información, la información debe ser verbal y debe ser voluntario, no debe ser coaccionado el paciente. Si no se deja operar, entonces ya no venga a consulta, no lo voy a tratar, que lo trate otro. No. Es un proceso que requiere comprensión, termina y termina en una decisión. Es un proceso verbal, el consentimiento es verbal, no es alcanzarle al paciente, no es decirle a la enfermera, hágale llenar el consentimiento, señora, firme, y ya está, no es eso. Es un proceso verbal, es un proceso voluntario y de información. Promueve la autonomía del individuo, fomenta la racionalidad en la toma de decisiones, protege a los enfermos y a los sujetos de experimentación, evita el fraude y la coacción, porque ustedes también cuando hagan sus encuestas para su tesis también deben llenar el consentimiento en adultos y el asentimiento en menores. Alentar la autoevaluación, el autoexamen de los profesionales de salud, alienta. Disminuye recelos, evita temores, introduce en la medicina una mentalidad probabilística y más capaz de hacer frente a la incertidumbre. Termina en un documento, es un proceso que empieza por una orden, una indicación médica y termina en un documento.
Los tipos de consentimiento implícito es cuando el paciente no da su consentimiento por escrito, sino en forma oral, que es la consulta externa, por ejemplo. No tiene que firmar un formato, sino que es una consulta, es un consentimiento verbal. El consentimiento expreso, en casos de que sea una cirugía, un procedimiento invasivo, ¿no? Consentimiento directo del mismo paciente, y diferido cuando es menores de edad, los padres dan el consentimiento, o es un adulto carente de facultades mentales, ¿no? O es un paciente en emergencia, inconsciente. Entonces, ahí están los principios que rigen el consentimiento informado: el principio de autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia. Este es el instructivo para el llenado del consentimiento informado para docencia, ¿no? Y este es uno, en términos generales, para una cirugía, por ejemplo. Los efectos secundarios, se puede tener una guía escrita, sí, pero debo verbalmente pedir el consentimiento al paciente. Finalmente, la medicina y los médicos y cuantos ayudan en el cuidado de la salud son víctimas de la responsabilidad de su propio éxito. Hasta ahí, preguntas, jóvenes. Bien, ya saben, no olvidar, por favor. Vamos a pasar a nuestro tema de responsabilidad. Ahora sí vamos a... Bien, entonces... no, creo que ya terminamos, ¿no? Bueno, tenemos 2 minutos que le vamos a sacar el jugo y eso nos va a permitir avanzar. Solamente vamos a tratar lo más importante para quedarnos por lo menos a la mitad de esto. Ya, responsabilidad viene de responder, ¿cierto? Ahí está el código de Hammurabi, ya habíamos dicho, el médico debe tomar decisiones importantes de vida o muerte, ¿no? Y el médico, como ser humano que es, puede cometer errores. Las causas del incremento de juicios por mala praxis: falta de presupuesto, difusión de conceptos médicos, aumento de la religiosidad, derecho a la salud, derecho a la curación, cambios doctrinarios, seguros de mala praxis. Deterioro, esta es la más importante, deterioro de la relación médico-paciente. Y todo lo demás que hemos visto que contribuye a los casos de denuncias por responsabilidad, ¿no? Ya lo hemos tratado un poco. Entonces, ¿qué dice la OMS de la salud? Estado completo, bienestar físico, mental y social. No sé, parece una utopía, pero bueno, está así de acuerdo a la OMS. En cambio, el bienestar, que es un concepto más cálido, más amigable que salud, es una adaptación integral del medio físico, biológico y social en el que se desarrolla el individuo. La salud, regresamos a la salud, es un bien jurídico y es un valor. Entonces, acá tenemos que recordar que la salud es un bien y es un valor. Como bien, si alguien lesiona la salud de un individuo, debe pagar civilmente una reparación y penalmente una sanción, ¿ya? Por eso es bien. Y como valor debe ser protegido, promovido por el Estado. Entonces, eso ya lo vimos como... ¿Qué es la buena práctica médica? Es el conocimiento de las condiciones propias del enfermo, principios racionales de las ciencias médicas mediante la relación médico-paciente, ¿no? Adquirimos esos conocimientos para una buena práctica médica. Y la mala práctica médica es la omisión del médico de prestar sus servicios adecuadamente. Entonces, malpraxis es cuando el médico, a través de su acto médico erróneo, equivocado, produce un daño en el paciente. Malpraxis se produce cuando el médico deja de cumplir su función, su labor, y produce un daño al paciente. Entonces, ese es el resumen de malpraxis, ¿no? Ya hemos visto. Elementos de toda responsabilidad: la acción o omisión que está en el médico, y la antipuricidad, que es que esta omisión va en contra de las normas de cuidado.
La responsabilidad deviene cuando el médico por dolo, eso quiere decir a propósito, o por culpa, la culpa está en imprudencia, negligencia e inobservancia, eso es culpa, provoca un daño al paciente. ¿Dónde empieza la responsabilidad profesional del médico? Desde el juramento hipocrático, ¿no? Desde que el médico se inscribe en el colegio médico, tiene su registro para ejercer, ya empieza la responsabilidad profesional del médico. Y específicamente con su paciente, desde que inicia la atención médico-paciente. Y esto, jóvenes, es algo muy importante. De lo que hemos visto, quizás lo más importante es esta diapositiva. Los elementos que constituyen la responsabilidad profesional del médico. El más relevante es el primero, la obligación preexistente. ¿Quién me dice qué es la obligación preexistente? ¿O dónde la encuentro? En la Lex Artis, correcto. Anoten eso. La obligación preexistente está en la Lex Artis. ¿Recuerdan que era la Lex Artis? Por un lado, guías de práctica clínica, libros, textos, artículos, y por otro, Ley General de Salud, Ley de Trabajo Médico, Ley de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Salud, Código de Ética, etc. Todo eso es la obligación preexistente. En todo eso voy a encontrar una norma de cuidado que para cada caso en particular sea lo que el médico ha tenido que cumplir para prevenir ese daño. Y la falta médica es el acto médico defectuoso que el médico realiza por acción u omisión. Por acción, por haber dejado una pinza en el abdomen del paciente. Por omisión, por no haber realizado una cesárea cuando tenía que hacerlo, ¿no? Entonces, la obligación preexistente puede ser, por ejemplo, realizar cesárea de urgencia en caso de sufrimiento fetal agudo. ¿Cuál sería la falta médica? No haber realizado la cesárea en caso de sufrimiento fetal. El perjuicio ocasionado o daño lo encuentro en la historia clínica también, y es el perjuicio casi siempre físico, pero no siempre, que sufre el paciente. Una infección, una amputación, la muerte misma son los daños objetivos en el paciente. ¿Pero siempre puede ser físico? No. Porque también recuerden la diapositiva que les dije es importante, donde decía que no tomar en cuenta la autonomía del paciente es ocasionarle un daño. Por ejemplo, el hecho de no realizar consentimiento informado no va a afectar físicamente al paciente, porque lo que tiene que darse se va a dar, pero sí va a afectar su derecho a la autonomía, que eso es muy importante. Casi siempre el daño o perjuicio ocasionado es físico, pero no siempre. Y la última es la relación de causalidad entre la falta y el daño al paciente. Esta relación de causalidad es una pregunta, también puede ser en la afirmación, pero si yo voy a armar un casito así rápidamente, una mujer de 33 años llega al hospital con 37 semanas de gestación por emergencia, indicando que en la noche su bebé no se ha movido, le auscultan los latidos cardiofetales en 187, entonces diagnostican sufrimiento fetal agudo. Colocan realizar cesárea de urgencia a las 6:35 de la mañana. No existe más en la historia clínica, solo una evolución a las 17 horas que dice latidos cardiofetales en 0. Entonces, ¿cuál es la obligación preexistente en ese caso? Realizar la cesárea de urgencia por sufrimiento fetal agudo. ¿Cuál sería la falta médica? No haber realizado la cesárea de urgencia. ¿Cuál es el perjuicio? El óbito fetal. ¿Y cómo establezco mi relación de causalidad? Yo pregunto, ¿cuál es la causa directa, próxima y principal del óbito fetal? La respuesta, no haber realizado la cesárea de urgencia. O en afirmación, la causa directa, próxima y principal del óbito fetal es no haber realizado la cesárea. Vuelvo a repetir a los chicos de los grupos de práctica, les dije, el médico auditor revisa la historia clínica y encuentra 100 errores y te los va a entregar en el informe final para que mejores, porque el objetivo del auditor es mejorar la calidad del servicio o de la atención médica, no es sancionar, ojo, es otra cosa. ¿Cuáles son los documentos que pueden servir para una sanción del médico? Un informe de un proceso administrativo disciplinario, que es otra cosa, y los informes médicos legales que hacemos nosotros. Entonces, a nosotros, que sí tenemos esa doble responsabilidad, no nos interesan los 99 errores que haya cometido el médico en información, sino aquel único error que esté directamente relacionado con el daño al paciente. Y si de los 100 errores ninguno está relacionado con el daño, la atención fue adecuada.
o más que haya cometido errores, pero ningún error asociado. Pero si encuentro uno, como en este caso del no realizar la cesárea, y está directamente relacionado con el daño, en ese caso sí se configura la malpraxis. ¿Correcto, chicos? Ahí nos quedamos en